La pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Hay que comenzar diciendo que el evangelio más antiguo no precisamente es el primer evangelio como es Mateo. El primer evangelio en escribirse sería Marcos. Y por eso el evangelio de San Marcos no tiene muchos arreglos. Es un evangelio corto y además simplemente Marcos se hubiera preocupado de hacer una compilación de todas aquellas informaciones que él hubiera conseguido. Es decir, una compilación según a él le parecía cronológicamente. Y aparecen cosas nuevas o algunas cosas propias de Marcos solamente en aquellos lugares, lo que hoy día llamamos en literatura palabras de enlace. Lo que en la Biblia o en el estudio bíblico se llaman que el evangelio de Marcos está compuesto o entrelazado por cuñas. Conocemos ese término, ¿verdad? Una cuña. ¿Lo conocen? Una cuña es algo que se pone debajo, por ejemplo, en una silla o en una mesa, cuando el piso está desnivelado y no encaja y se mueve y no está bien firme, y entonces se pone una cuña, ¿no es cierto? Entonces, Marcos entrelazó de esta manera la compilación de los textos que hubiera conseguido. Es decir, Marcos simplemente es un compilador, si hablamos en términos así formales. No es el autor directamente. Es el compilador, no redactó el texto Marcos, sino compiló. Es decir, agarró los datos que ha encontrado y según su parecer, esos textos cronológicamente los ha acomodado. Es como armar una rompecabezas y donde no encaja la rompecabezas, entonces pone una cuña para que no balancee. Ya podemos decir así. Entonces, por eso, el evangelio de San Marcos es el primer evangelio en redactarse. Después, obviamente, aparece Mateo. Mateo ya toma el libro de Marcos, todo lo que Marcos había compilado, y también el material que él pone, lo que él ha averiguado, pero también hay otro texto que se llama Q. Es decir, un texto antiguo, y entonces él toma en su reflexión, en su redacción, en este libro de Mateo. Partiendo de este modo, ya Mateo es un texto un poco más elaborado, más trabajado. Mateo ya redacta resultado después de conocer las tradiciones, después de conocer el primer evangelio redactado, que era Marcos, empieza con la base de este texto, más el texto Q, que se llama, de los textos antiguos, entonces con eso trabaja. Pero hay que resaltar algo especial en Mateo. Yo les pregunto, ¿cuál es el signo del evangelio de San Mateo? A ver, ¿cuál es el signo del evangelio de San Mateo? ¿Nadie? A ver, ¿cuál es el signo del evangelio de San Lucas? De San Juan. ¿Ah? De San Marcos. No puedo creer. ¿Ah? No, el signo, no el mensaje. El signo del evangelio de San Mateo es el hombre,
o la persona. De San Marcos es el toro. De San Lucas ya pues si hay dicho dos, ya debían haber aprovechado. De San Juan, el águila. ¿Y por qué no dicen, no? Entonces, de San Lucas, ¿cuál es? ¿Qué falta, pa? Ya, eso más no les digo tampoco. ¿Cómo, pues? ¿Ah? Falta un animal. Claro, pues con la chanchulla yo también. Entonces, en el Evangelio de San Mateo encontramos la figura del hombre. Y a lo largo del Evangelio de San Mateo, por eso se va a resaltar al Hijo de Hombre. Ustedes leen el Evangelio de San Mateo, va a hablar del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Esto se va a repetir. Es decir, reconoce en su humanidad al Hijo de Dios. Y aparece, obviamente, una de las cosas, una de las figuras más importantes ahí para rescatar este signo, podríamos decir también, en su humanidad Jesús, que dice: Padre, si quieres, aparta de mí este trago amargo. En su humanidad empieza a decir: Padre, si tú quieres, quítame este trago amargo, quítame, no me hagas sufrir. Como que Jesús en su humanidad está diciendo: Padre, y no hay otra posibilidad para salvar. No hay otra posibilidad para rescatar a tus hijos. En su humanidad está diciendo: ¿por qué siempre tienes que sacrificarme? Pero vuelve así, vuelve en sí. Y entonces le dice: pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no sea lo que yo estoy deseando, sino cumple lo que es tu voluntad. Hermanas y hermanos, podemos reflexionar con esta sola frase toda nuestra vida. ¿Cuál es la última palabra en nuestra vida? ¿Cómo procedemos nosotros como hijos de Dios? ¿Haciendo prevalecer la gracia, la voluntad de Dios? ¿O nos perdemos en nuestra propia voluntad? ¿Le decimos al Señor: Padre, cumple lo que tú quieres? ¿O le decimos: Señor, tranquilo, deja todavía, yo quiero hacer porque yo puedo hacerlo? No importa si me equivoco, no importa si no lo hago bien. Fíjense cuánto es nuestra debilidad. Cuando decidimos nosotros, ¿cómo decidimos? ¿Dejamos que la voluntad de Dios se haga? ¿O dejamos a un lado la voluntad de Dios, no valoramos y nosotros nos aferramos a lo nuestro? ¿Cuántas veces nosotros queremos emprender, queremos decidir? Siempre sale nuestra humanidad por encima de la voluntad de Dios. Y ahí nos perdemos. Es que yo quiero así. Y por eso
Muchas veces nuestros proyectos, nuestras decisiones nos hacen sufrir. Hermanas y hermanos, nosotros cuando decidimos, optamos por cosas que no son según la voluntad de Dios, y después las consecuencias que vienen a nuestras decisiones nos hacen sufrir y empezamos a echarle la carga a Dios. Pero ¿qué tiene el Señor para hacerme sufrir? Ay, pero ¿qué tiene el Señor para alejarse de mí? Pero Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no haces? Porque Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Cargamos nuestras cargas pesadas a las espaldas del Señor. No obedecemos su voluntad, no respondemos a su voluntad y nos equivocamos, y después a cargarle encima a Él. ¿Cuántos de ustedes no están conmigo de acuerdo en esto que voy a decir? ¿Cuántos de ustedes dicen, ay, el Señor me está probando? Prueba el Señor. ¿Será que prueba el Señor? ¿Será que pone carga sobre sus hijos el Señor? Decimos que Dios es bueno y bondad por excelencia. Entonces, si es bondad por excelencia, como Dios es perfecto, es posible que actúe probándote, sabiendo tus limitaciones. Perdónenme si ustedes no concuerdan conmigo, pero yo no creo en ese Dios que prueba. Yo creo en un Dios lleno de bondad, en un Dios puro amor. Para mí Dios a mí no me pruebas. Si a ustedes le prueba, arréglenselo a ustedes. Pero a mí no me prueba el Señor. Yo pago las consecuencias de mis faltas y de mis indisciplinas. El Señor no me pone cargas encima. Yo decido cosas malas, no hago la voluntad de Dios, y si después sufro, sufro porque yo hice. Y nos cuesta asumir las consecuencias de nuestros errores. En muchas cosas. En muchas cosas. O en la mayoría de las cosas que nos hacen sufrir, siempre. En todas, diría yo, entonces, desde mi concepción. Todos los sufrimientos que yo tengo son consecuencias de mis errores. O consecuencia de los errores de mis hermanos. Pero no son consecuencias o las cargas de Dios. No son las pruebas de Dios. Nosotros preferimos hacer nuestra voluntad en vez de la voluntad de Dios. Y esto sale en la parte humana de Jesús. Padre, si quieres, aparta de mí este trago amargo. En su humanidad. Pero vuelve en sí inmediatamente y dice, pero que no se haga mi voluntad, sino lo que tú quieres. Si tu voluntad es que yo entregue mi vida por obediencia para salvar a tus hijos, aquí estoy para hacerlo. Aunque no me parece. Pareciera decir, ¿no? Aunque como que me duele esto. Pero por amor a ti, por obediencia a ti, soy capaz de hacerlo. Hermanas y hermanos, lo primero en nuestra vida debería ser hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Pero de esto el hombre no sabe nada. Decidimos y después sufrimos. En todo.
Por ejemplo, solo un ejemplo así de pasito. Los jóvenes, ¿no? Dejan de obedecer a sus padres, dicen, chicos, no caminen tarde, recójanse temprano, lleguen en hora, ¿no? Hija, no, cuidado, fíjate, ese chico parece que no está tan bien, pero es su príncipe azul, no hay otro hombre en el mundo igual que él. Y después más tarde ya está llorando. Ay, mamá. Pero ¿qué pasa? Solo ejemplos sencillitos. El Señor nos ha dado la libertad para escoger, para ser felices. Es decir, aquellas cosas que nos hagan felices. Pero en nuestra vida, en el día a día, no siempre usamos nuestra libertad, sino caemos en el libertinaje. Es decir, optamos por aquellas cosas que no vienen de la voluntad de Dios, sino de nuestros propios caprichos. Y como son fruto de nuestros caprichos, no nos benefician, no nos hacen crecer, y entonces vienen los sufrimientos. Padre, si es tu voluntad, aparta de mí este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Encontramos en la lectura, no muy claro todavía, como en Lucas tal vez, todo el trayecto, todo el camino, todas las palizas, los cupitazos. Pero vienen los sufrimientos por obediencia al Padre. Porque el criterio de las personas no está respondiendo a la voluntad de Dios, sino están encasillados en sus propios conceptos, en su manera de ver a Dios. No reconocen. Y vienen las consecuencias, decisiones de condena, decisiones de que tiene que morir, las persecuciones. Y así sucesivamente en este evangelio aparece todo el sufrimiento de Jesús. Aquí no aparece todavía, si se han dado cuenta, ni su madre en el camino, ni Verónica aparece en Mateo. Ya en las últimas noches van a ver cómo se va a detallar esto. Se va a detallar también en los otros evangelios la coronación de espinas. Le ponen una capa, le ponen un cetro. Aquí no aparece todavía. Fíjense lo que le estaba diciendo. Si Marcos es menos desarrollado, en Marcos va a aparecer matices mucho más simples, pero en Mateo sí ya está avanzando, pero tampoco aparecen todavía detalles. Pero al fin de cuentas aparece el sufrimiento. Cómo Jesús sufre para nuestra salvación. Por eso esta escena, todo este trayecto, esta vida última de Jesús, esto es el misterio de nuestra salvación. Dios hecho hombre en su Hijo Jesucristo hace la voluntad del Padre, entrega su propia vida para salvarnos, para rescatarnos. Haz lo que tú quieres, Padre. Esto es la palabra de Jesús. Y es este mismo Jesús en su humanidad grita: ¿por qué me has abandonado en la cruz? Se siente triste, se siente desconsolado, se siente desprotegido. Solamente una persona puede sentirse vacío, solamente una persona puede sentirse triste. Y nosotros sabemos de esa tristeza, sabemos de ese vacío. Cuando viene el sufrimiento, gritamos auxilio a Dios. Y aparece en el Evangelio de San Mateo eso: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estoy triste, estoy solo, estoy desamparado. Dice que eres mi Padre, pero ¿por qué me abandonas en este lugar?
Eso es la humanidad de Jesús. Y cuántas veces nosotros también gritamos eso al Señor: Señor, ¿dónde estás? Si tú eres Dios, ¿por qué no me atiendes? ¿Por qué no me acompañas? ¿Por qué no estás conmigo? Eso solamente las personas hacen. Esta es la humanidad de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como los niños cuando se sienten solos. ¡Papá! ¿Han visto ustedes, verdad? Esa manera de gritar de los chicos. Oh, mamá, grita, porque se siente solo, se siente desprotegido o se siente en peligro. La desesperación brota del corazón. Y Jesús en la cruz grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tristeza, vacío en el corazón de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros sentimos ese vacío? ¿Cuántas veces nuestro corazón empieza a palpitar por miedo, por desesperación? ¿Cuántas veces nuestro corazón empieza y nosotros empezamos a temblar, empezamos a sudar, empezamos a sufrir? Esto es el vacío. Tal vez nuestro vacío, nuestro dolor, nuestra tristeza de los momentos que pasamos en nuestra vida es menor que esa. Porque Jesús está crucificado, no está firme sobre sus ejes, está colgado. Y entonces ahí se siente la soledad, la ausencia, la desprotección, y empieza ahí a gritar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y los otros, obviamente, ¿no? Según los evangelios, déjenlo, está llamando a Elías, ¿no? Porque Elí, lama sabachthani. Estaban buscando a Elías, a ver si Elías viene. Todavía los otros, a ver si Elías viene a socorrerlo, a salvarlo. Y preguntémonos si a nosotros nos agradaría que se sigan haciendo la burla a pesar del miedo, de esa impotencia que nosotros sentimos en el corazón. El momento más duro en nuestras vidas es la pérdida de un ser querido. A ver que alguien se les haga la burla en ese momento cuando ustedes están irrumpiendo en lágrimas, en llanto de tristeza. A ver que alguien se les haga la burla ahí. Estamos hablando de esta escena y de mucho más fuerte, porque se trata de su propia vida. ¿A quién de nosotros nos va a gustar que alguien se ría, como decimos, en nuestra cara cuando estamos en esa impotencia, en ese vacío, con esa carga emocional de tristeza, de dolor? Y esto es lo que está ocurriendo cuando Jesús empieza a gritar. Los otros se siguen: a ver, está llamando a Elías, a ver que venga Elías a salvarlo, a socorrerlo, a ver si va a poder. El dolor es mucho más fuerte. El vacío es mucho más fuerte. Porque se trata de su propia vida. Está expresando su propio vacío. Esto habla del Evangelio. Esto habla lo que hemos leído. Este vacío, esta expresión. Y esto es de un hombre, repito, de un hombre. Esto corresponde propio a Mateo, porque está presentando a Jesús como un hijo de hombre. Un hombre que sufre, que siente vacío, que siente tristeza, que siente dolor, que siente desesperación.
Lo que decíamos hace rato, empieza a gritar, ¿no? Si quieres, aparte, fíjense esa impotencia. En otro evangelio decía, empezaba a sudar. Empezaba a sudar por desesperación, porque se estaba enfrentando a su propia humanidad. Este es el caso. Esta es la semana que debemos meditar. Estas son las escenas. Hermanos, por eso nosotros tenemos que meditar. Ojalá como hijos de Dios podamos hacerlo con mucha entrega. Reconocer este gran misterio, la fuente de nuestra salvación. ¿Cuánto dolor hay en el corazón de tantas personas? Ya hemos dicho desde ese espacio, de ese vacío, de esa tristeza del corazón de uno mismo. Pero en el mundo hay tristezas, hay vacíos en los corazones de los hombres. Y nosotros mismos que no reconocemos ese vacío, esa tristeza, ese dolor. En el mundo hay varones y mujeres que gritan también como Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque no tienen techo, porque no tienen ropa, porque no tienen comida, porque son explotados, porque son esclavizados. Y podíamos enumerar qué tipo de personas son aquellas que gritan. Y peor todavía, en un mundo donde se cultiva tantos productos, en un mundo que crece la agricultura cada vez más, pero también al mismo ritmo crece en la pobreza. Hay tantos hombres que gritan también, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque no tienen un arroz para ponerse en la boca. Y en este nuevo tiempo, de la misma manera, ya no es cuestión de comida, también ya se habla de agua. ¿Cuántos, al estilo de Jesús, van a gritar porque no tienen una gota de agua? Hermanas y hermanos, ¿cuántas veces nosotros escuchamos esa voz de nuestros hermanos que gritan, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y nosotros miramos y pasamos. Y también nos hacemos la burla. Que venga Elías y que lo salve. Nosotros buscamos también que vengan Elías para que les salve, para que les calme el apetito o la sed. Nos miramos y nos pasamos. Y muchas veces insultamos por su estilo de vida, por la desgracia que tiene. Y eso también tenemos que preguntarnos, eso también tenemos que saber manejarlo. Y esta semana es para meditar también, para encontrar también cuántos Jesuses están crucificados en el dolor, en la tristeza, o sufren ese vacío en sus corazones. ¿Y cuáles son esos espacios que les hacen sufrir? ¿Cuáles son esos espacios que les hacen sufrir, que les hacen gritar? No siempre la falta de comida, no siempre la falta de agua, sino la falta de respeto, porque la sociedad les ha quitado la dignidad. Porque nosotros también los insultamos y les miramos mal. Que esta semana, Semana Santa, sea para nosotros, para reconocer
a los que gritan también como Jesús desesperados y buscan la protección, buscan la respuesta del Señor. Pero muchas veces está en nuestras manos, en nosotros, que podamos extenderlo en nuestras manos y podamos darles la mano de Dios, la mano de ese Dios que salva, la mano de ese Dios que llena de gracia y amor. Agachemos la cabeza un ratito, vamos a orar, vamos a presentárselo al Señor y le vamos a decir: Señor, te lo presentamos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos extendido tu mano? No hemos abierto tu corazón para abrir, para presentarle, para darle calor a nuestros hermanos. ¿Cuántas veces, Señor, hemos ignorado tu grito en nuestros hermanos? ¿Cuántas veces, Señor, no te hemos auxiliado? Así como dice en el Evangelio: me pediste visitar al encarcelado, no lo hice. Me pediste vestir al desnudo, no lo hice. ¿Cuántas veces no he respondido, Señor, con ese mismo amor que tú me asistes, con ese mismo amor que tú me encaminas en este mundo? Padre Todopoderoso, tanta tristeza en el mundo, tanto vacío, tanta soledad. Tú nos has confiado tu amor, Señor, para que nosotros extendamos nuestras manos para abrazarlo a nuestros hermanos, pero no lo hemos hecho. Y nos miramos, Señor, a quienes gritan, a quienes sienten vacío, a quienes sienten tristeza, Señor. Por eso, Señor, te pedimos que nos perdones. Por eso, Señor, te pedimos que perdones nuestra limitación, nuestra flaqueza y debilidad. Señor, que abramos nuestro corazón esta semana y solo te lo ofrezcamos a ti, Dios único y verdadero, nuestra vida, nuestra insignificancia, nuestra frágil condición, porque tú quieres que seamos hijos que abren sus manos para dar calor a los que sienten frío. Hijos que abren tu mano lleno de ofrendas para dárselo a nuestros hermanos. Llena nuestros corazones de tu amor, de tu gracia. Bendícenos, Padre. Guíanos y fortalécenos. Que esta semana sea, Señor, para nuestro crecimiento. Para que aprovechemos, Señor, tu gloria y tu poder. Para que te reconozcamos a ti, Dios único y verdadero. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria a tu santo nombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Démosle un fuerte aplauso a este Dios.